el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentaros. Mirad, lo importante es que descubramos lo que es esencial en la adoración eucarística. El darnos cuenta como hoy el empeño de la Iglesia es fomentar la adoración eucarística de una manera habitual en los grupos y en la vida de piedad de cada uno de nosotros. Es el deseo de la Iglesia. Sabéis que hubo el sínodo en que se habló de la Eucaristía y el Papa Benedicto XVI, como ocurre siempre cuando hay un sínodo, se presentan los trabajos, las proposiciones que hacen los padres sinodales, los obispos que se han reunido, y entonces le presentan ese fruto al Papa. Y el Papa entonces prepara una exhortación apostólica en que resume lo que ha sido el sínodo y, por tanto, con su magisterio extraordinario de algún modo, aunque no se trate en realidad de una encíclica, pero tiene toda la autoridad y es el fruto de todos los trabajos y de todas las oraciones que han estado pues alimentando en esos días pues ese pedir al Espíritu Santo que ilumine a la Iglesia para ver cuáles son los caminos que debe de seguir. Y entonces hubo el sínodo sobre la Eucaristía y el Papa Benedicto XVI publicó la exhortación postsinodal Sacramentum Caritatis. Y decía el Papa Benedicto XVI, al recoger esto, dice: unido a la asamblea sinodal, recomiendo ardientemente, dice Benedicto XVI, a los pastores de la Iglesia y al pueblo de Dios, la práctica de la adoración eucarística, como algo habitual, tanto personal como comunitaria. Y luego dice: recomiendo también que se inicie a los niños en el significado y belleza de estar junto a Jesús, fomentando el asombro de su presencia eucarística. Dice en el número 67, el Papa, en la Sacramentum Caritatis. Y el Papa reunió en el primer año de su pontificado a los niños de la primera comunión en la plaza de San Pedro. Y se rodeó de unos cuantos niños y hubo un niño, él establece diálogo con aquellos niños que estaban allí más próximos, y un niño se llamaba Adriano, se dirige al Papa: ¿y qué es la adoración? Le pregunta a Benedicto XVI. Y el Papa le responde al niño de una manera muy sencilla: ¿qué es la adoración? En esencia, es abrazar a Jesús y decirle: yo soy tuyo y te pido que estés siempre conmigo. Es un encuentro amoroso, amistoso con el Señor, es abrazar a Jesús. Jesús que se nos está ofreciendo. Daros cuenta cómo la adoración eucarística, como decía Pablo VI, tiene una doble dimensión, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por una parte, podemos considerar esa dirección ascendente. ¿Qué hay en la Eucaristía? Cuando nos acercamos a la Eucaristía, ¿a dónde nos acercamos? Y podríamos decir, nos acercamos al salón del trono. En la Eucaristía, el cuerpo es el cuerpo de Cristo, del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo. Entonces, al acercarnos a la Eucaristía, nos acercamos al salón del trono, nos presentamos delante de la Santísima Trinidad, y entonces es una actitud de adoración
como entrega, como donación de sí mismo, ofrecimiento de sí mismo a la Santísima Trinidad. Tenemos audiencia siempre con la Santísima Trinidad en la Eucaristía. Cristo sentado a la derecha del Padre en la Eucaristía, con su humanidad glorificada, como decíamos antes, como ha expresado muy bien la Santa, a Dios nos ponemos en contacto a través de Cristo. En este mundo al Padre lo vieron en Cristo. Cuando le pregunta Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo con vosotros y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo soy la encarnación de Dios Padre misericordioso. Y he venido a revelar. Podemos decir que Cristo es el televisor del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Pero es que en el cielo, me refiero ya a lo que he dicho, veremos al Padre también en televisión, en la humanidad glorificada de Cristo. A Dios, Cristo es nadie va al Padre sino por mí. A Dios lo contemplaremos en Cristo glorificado. Y nosotros estaremos junto a Él participando de su misma gloria. Al que venza se sentará conmigo en mi trono. Daros cuenta que es muy fuerte eso, el del sentido de decir, y parece una frase un poco así no, es que vamos a ser Dios. Vamos a ser Dios. Por adopción, verdaderos hijos. Porque nuestra humanidad, aun siendo una individualidad, es una sola cosa en Cristo, en el Hijo. Somos hijos en el Hijo. Y entonces darnos cuenta que a Dios le contemplaremos en Cristo glorificado. Y entonces el darnos cuenta que lo esencial de la adoración, vuelvo a decir, como le dice este niño, primero esa dirección ascendente en que nosotros accedemos al trono. Y esto es lo que de ordinario ha sido el culto a la Eucaristía. Cuando se celebra las 40 horas, ¿cuál ha sido el culto a la Eucaristía? El trisagio. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Se ha considerado ese aspecto ascendente. Hemos honrado y alabado a la Santísima Trinidad. Pero la Iglesia, en nuestro tiempo sobre todo, quiere que, sin olvidar ese culto de alabanza a la Santísima Trinidad, que nos demos cuenta que lo importante es contemplar la dimensión descendente de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Cristo que se quiere entregar a mí. Cristo que se quiere volcar en mí y se está ofreciendo a mí. ¿Y cómo? Pues no simplemente como alimento en un acto de participar en la comunión, sacramentalmente recibiéndole la Eucaristía, sino que Él quiere comunicarme su santidad, todo lo que Él es. Como el Padre me amó, así os he amado yo. El Padre ha amado al Hijo dándole todo lo que es el Padre, menos el ser Padre. Todo lo demás que hay en el Padre lo ha comunicado. Su divinidad, los atributos divinos, todo lo que es Dios lo ha comunicado. Y dice el Señor, como el Padre me amó, os he amado yo. El amor que ha tenido el Padre al Hijo ha sido comunicándole todo. El Señor quiere comunicarnos todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Su misma divinidad, su misma filiación divina. Por eso darnos cuenta que lo que la Iglesia nos pide hoy es que entendamos que la adoración eucarística es un salir al encuentro de Cristo que se nos ofrece, que nos ama, que nos busca, que tiene sed de nosotros. Tengo sed de tener amigos, de intimar con vosotros, de que me abráis el corazón. Esto es la adoración eucarística. Es una respuesta. En esencia le decía el Papa, es abrazar a Jesús. Jesús que me tiende los brazos y yo voy a tenderle mis brazos a Él. Y decirle, yo soy tuyo. Señor, vengo a entregarme a ti porque te pertenezco, porque soy tuyo. Y por tanto te pido que nunca me separe de ti, que estés siempre conmigo.
Esta era la sencilla, esto es en definitiva la adoración eucarística. Es un encuentro amoroso con Jesús. La Eucaristía, la adoración eucarística es un encuentro personal con el Señor en que nosotros queremos corresponder al amor. Es un encuentro de corazones. Es un encuentro de corazones. Esto es la adoración eucarística. Decía Benedicto XVI, debemos exponernos a la mirada de Dios. El acto de exponernos en la oración al rostro de Dios es realmente purificación que nos renueva, nos libera y nos abre no solo a Dios, sino también a los hermanos. El Señor está expuesto, ofreciéndose a nosotros. Nosotros vamos a exponernos a Él. Vamos a abrirle el corazón. Decir, Señor, yo te estoy mirando a ti, pero sé que tú me estás mirando a mí. Y la mirada con que el Señor nos mira es una mirada amorosa. Y entonces, por medio de la adoración eucarística, yo me pongo, vuelvo a decir, en contacto con el Señor bajo su mirada. Es un cruce de miradas. El Papa Benedicto XVI, la primera jornada mundial de la juventud a la que asistió fue en Colonia, y el tema fue la adoración eucarística, porque sabéis que hay una tradición de que hay reliquias de los magos allá en la Catedral de Colonia y tal, y entonces al ser en Colonia la jornada mundial de la juventud, el tema fue la adoración, pensando en los magos. Y dice el Papa que a los jóvenes, hablándoles en aquella jornada mundial de la juventud de Colonia, en el año 5, dice él, la palabra proskinesis está formada de pros, hacia y kénesis, beso. Es decir, postrarse, entregarse, someterse por amor a Dios que nos ama, sabiendo que en Él podemos encontrar todos los bienes y la verdadera libertad. No es un someterme yo como un esclavo, sino un entregarme porque en Él voy a encontrar todo lo que pueda buscar. Todos los tesoros los encuentro en Dios. Y entonces la palabra proskinose es un gesto de sumisión, pero no de esclavo. Un gesto de decir, me entrego a ti para llenarme de todos tus bienes. Es pros, hacia y kinesis es beso. Es un encuentro amoroso con el Señor. El hombre se hace semejante al que adora, dice San Agustín. Nos vamos transformando en Él, como decíamos esta mañana. Y por tanto, la adoración eucarística es la principal fuente de nuestra santificación. No la comunión, sino la adoración. Diréis, bueno, ¿qué es más, la adoración o la comunión? ¿Qué es más, la adoración o la comunión? Como acto, la comunión es más, porque hay una unión íntima. Pero psicológicamente, lo que me lleva a un encuentro personal verdadero con el Señor es el cruce de miradas y el encuentro de corazones, porque yo puedo comulgar todos los días, oír misa todos los días y ser un rutinario. Y para mí la misa no es un encuentro con el Señor. La adoración sí que es un encuentro consciente, porque me lleva a entrar en relación. Voy a poneros un ejemplo. ¿Qué une más? El que yo coma un día con un amigo, o simplemente dar un paseo. Decimos, pues hombre, el sentarse a comer en la mesa une a las personas, da confianza y tal. El dar un paseo un día. Ahora, ¿qué es más? ¿El estar comiendo todos los días juntos o el salir todas las tardes a dar un paseo? Hombre, es más salir por las tardes a dar un paseo, porque podemos estar comiendo juntos y no amarnos. Pero si todas las tardes salimos a pasear con aquel amigo,
llegaremos a ser verdaderos amigos. No sé si me explico. El comulgar, el hecho de comulgar es más que esa relación de adoración, pero el hábito de la adoración me lleva a la intimidad. Me lleva a la intimidad con el Señor. Bien, pues el darnos cuenta que el Papa les hablaba a los jóvenes y les decía que la adoración, en ella buscamos ese diálogo, esa intimidad con el Señor. Por eso decía el cardenal Spínola, el famoso, el beato Spínola, arzobispo de Sevilla, decía él: si tratamos frecuentemente con Jesucristo en el Santísimo Sacramento, al fin saldremos enamorados, pues es cierto que el amor se pega y el de Jesucristo se nos comunicará indefectiblemente. Yo no puedo pasar sin la adoración. Yo todas las mañanas tengo de 9 a 10 una hora de adoración y por la noche antes de cenar de 8 a 9 una hora de adoración. Y eso es mi vida. Y eso es mi vida. Porque es la amistad con el Señor, la relación personal, el trato íntimo con el Señor. Es lo que nos lleva a la intimidad. Por eso decía el Papa a los jóvenes, decía que a la palabra latina, adoración, seguía diciendo el Papa, dice, es ad oratio, contacto boca con boca, beso, abrazo, y por tanto el resumen amor. La sumisión se hace unión porque aquel al cual nos sometemos es amor. Es una ad oratio, beso boca a boca, en que comunica el Espíritu Santo. Es un encuentro, un abrazo amoroso con el Señor. Y por eso daros cuenta que decía el cardenal Meiner, el Espíritu Santo, el decir que el Señor nos besa, su beso es el Espíritu Santo. En ese encuentro vamos a intimar con el Señor. El cardenal Meiner, que ya murió en el año de los sacerdotes, un año santo, un año sacerdotal, y predicó una meditación, dio una meditación a los sacerdotes. Y dice él, el cardenal Meiner, de cómo la adoración eucarística es fuente de santificación. Dice, quien entra en contacto, ponía la comparación esta, con el material radioactivo, también él se vuelve radioactivo. Aquellos que entran en contacto con Cristo se vuelven Cristo activos. Y si entonces el sacerdote, siendo Cristo activo, se pone en contacto con otras personas, estas ciertamente serán infectadas de su Cristo actividad. Como la Virgen era Cristo activa, la Santísima Virgen. Cuando fue a visitar a Santa Isabel, comunicó el Espíritu Santo a Isabel. Y a voz en grito, llena del Espíritu Santo, bendita tú entre todas las mujeres, de donde a mí la Madre del Señor. Era activa del Espíritu Santo. Y el niño quedó santificado en el vientre de su madre. Nosotros, si nos habituamos a la adoración eucarística, nos hacemos Cristi activos. Nos impregna de su actividad el Cristo a nosotros y somos capaces de transmitirlo a los demás. Y por eso el Papa decía, el Benedicto XVI, dice, invito a todos a redescubrir la fecundidad de la adoración eucarística. Para un verdadero apóstol es apóstol si se infecta, en este sentido que decimos, de Cristo. Y la Eucaristía es insustituible. La adoración eucarística es insustituible.
para ser cristiactivos. Y decía el Papa que invito a todos a redescubrir, hemos de descubrir la fecundidad de la adoración eucarística en orden al apostolado. Ante el Santísimo Sacramento experimentamos de manera totalmente particular ese permanecer de Jesús que él mismo en el Evangelio de Juan pone como condición para dar fruto. Permaneced en mi amor, como el sarmiento en la vid. Y por tanto dice, ese pone en condición necesaria para dar mucho fruto. Si permanecéis en mí, yo en vosotros, daréis fruto abundante. Sois la vid, vosotros los sarmientos. Y respecto a esa fecundidad apostólica a la que nos capacita la adoración eucarística, ese frecuente trato íntimo con el Señor, decía la Madre Teresa de Calcuta. En el capítulo general de la congregación que tuvimos en el año 1973, las hermanas pidieron que la adoración del Santísimo que teníamos una vez por semana, sí, tenemos los jueves eucarísticos, eso en todas partes, todas las parroquias dirán que lo tiene, pero las de la Madre Teresa de Calcuta, que tenían un trabajo enorme y una actividad enorme, ellas mismas le pidieron a la Madre Teresa, dice, las hermanas pidieron que la adoración del Santísimo que teníamos una vez por semana pasáramos a tenerla cada día. Tienen su hora de adoración, a pesar del enorme trabajo que pesaba sobre ellas. Esta intensidad de oración ante el Santísimo ha aportado un gran cambio en nuestra congregación, desde que tienen la hora de adoración eucarística. Dice, hemos experimentado que nuestro amor por Jesús es más grande. Nuestro amor de unas a otras es más comprensivo. Nuestro amor por los pobres es más compasivo. Y nosotras tenemos el doble de vocaciones. Y esto lo puedo yo decir por las agustinas de Alicante. Es una comunidad estupenda, de jóvenes la mayoría. Cuando la mayor parte de los conventos conocemos que se han quedado unas poquitas mayores por allí y que no hay. Sin embargo, me acuerdo yo que hará más de 20 años, la que era superiora dijo, todos los días tengamos una hora de pura adoración eucarística. Yo os puedo decir que de los conventos que conozco, que hay jóvenes, y que es el de las Agustinas de Alicante. O sea que es una realidad. Por tanto, es ponernos bajo la mirada del Señor. A veces decimos, hombre, no estoy para hacer oración. Oye, si para hacer oración siempre estamos. Voy allí y digo, Señor, mira, no tengo ganas de estar aquí. Eso, Señor, no tengo ganas de estar aquí. La cabeza estoy mareado, pero aquí estoy para que me mires, para que me veas, para que estés tú contento. Y ya está, y no necesito más. Saber que Él me está mirando y que yo lo miro. Y esto con toda la sencillez. Debemos poner la mirada en el Señor, como dice Carlos de Foucault. Orar es mirarte. Y puesto que siempre estás allí, ¿cómo puedo, si te amo de verdad, no mirarte? El que ama y está ante su bien amado, ¿qué otra cosa puede hacer que tener la mirada fija en Él? Es poner nuestro corazón bajo su mirada, como hemos dicho antes, y mirarlo a Él. Entramos en un proceso, por la adoración eucarística, en un proceso de transformaciones sucesivas, decía el Papa en una ocasión. Decía que, dice Benedicto XVI, dice, en la Eucaristía se vive, hay un proceso de transformaciones sucesivas. Dice, en la Eucaristía se vive esta primera transformación fundamental de la violencia en amor, de la muerte en vida, que lleva consigo las demás transformaciones. Pan y vino se convierten en el cuerpo y en la sangre, y llegados a este punto, la transformación no puede detenerse. Antes bien es aquí
donde debe comenzar plenamente. El cuerpo y la sangre de Cristo se nos da para que al haber nosotros seamos transformados. ¿Qué proceso hay de transformaciones? Primero es el misterio pascual. Hay ese proceso en que la muerte, la pasión, la crucifixión del Señor se transforma en vida con la resurrección. Hay un proceso de transformación que es el misterio pascual. En la Eucaristía se hace presente el misterio pascual. Porque daros cuenta que en la Eucaristía no está solo el sacrificio del Calvario, sino que está el nacimiento de Jesús, está la ascensión, está la venida del Espíritu Santo. Todo lo que es la vida de Cristo, nuestro Señor, está en la Eucaristía. Todo está ahí, Cristo naciendo, ¿sí? Cristo engendrado en el seno de María. En la Eucaristía está todo el misterio de la salvación presente. Está todo ahí presente. Mirad, cuando nosotros nos comemos un pedazo de pan en la mesa, podemos decir, esto es fruto de una serie de trabajos. Primero del sembrador, del que ha regado, de los que han segado, los que han transportado el trigo, el molinero que ha molido, quien ha amasado el pan, la que está vendiendo. Es decir, que ha habido una cantidad de series de trabajos para que yo tenga ese pedazo de pan. Pero esos trabajos eran acciones humanas. Y esas acciones humanas ya no existen. Pero esto es fruto de aquello. En la Eucaristía no. La Eucaristía es fruto, es el resultado de haberse hecho hombre en las entrañas de la Virgen, el Hijo de Dios, de haber nacido en Belén, de haber trabajado en Nazaret, de haber luego sufrido durante la vida pública, de la pasión, de la resurrección, de la ascensión. Y todo eso está actual en la Eucaristía. Este es el misterio eucarístico. No siempre está ahí el Calvario, está todo el misterio de Cristo. Es inescrutable lo que es la Eucaristía. ¿Qué hay ahí? No se puede decir, porque está todo el misterio de la redención. Y el Señor, presente en la Eucaristía, nos está ofreciendo todo el fruto de la redención. Y nosotros, al comulgar, viene otro proceso. Primero, la pasión, muerte y resurrección se ha transformado en vida. Eso, al consagrar el pan y el vino, se transforma y se hace presente el misterio pascual. Y cuando nosotros comulgamos, es para transformarnos a nosotros también, transformarnos en Él. Y el cristiano que se deja transformar por la Eucaristía es capaz de transformar el mundo. Este es el proceso. Pero en ese proceso el centro es la Eucaristía. Daros cuenta que la vida de la Iglesia es la Eucaristía. Y la finalidad es para dejarnos santificar. El Papa Francisco decía en San Juan de Letrán, dice, preguntémonos pues en esta tarde, al adorar a Cristo, presente realmente en la Eucaristía, ¿me dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor que se entrega a mí me guíe para salir cada vez más de mis pequeños recintos, para salir y no temer, dar, compartir, amarlo a Él? Dejémonos renovar, decía el Papa Francisco, por la misericordia de Dios. Dejémonos amar por Jesús, dejarnos amar. Ponernos, abrir el corazón. Dejemos que la fuerza de su amor transforme nuestra vida y hagámonos instrumentos de su misericordia, cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra, tutelar toda la creación y hacer que florezca la justicia y la paz. Y el Papa Benedicto XVI recomienda, ahora ya paso a este punto que, como os he dicho, el tema de esta charla, o como queráis, yo no sé a qué hora ha empezado. A las 4:30. Bueno, pues ¿era la media o aún no había llegado a la media? Faltaba un minuto o así. Faltaba un minuto. Pues no paso del cuarto. No paso del cuarto.
Mirad, daros cuenta, y ahora voy a hablaros de algo que si luego queréis podéis seguir oyéndome respecto a esto que os he dado. Porque en la capilla, para quien esté allí, voy a dar una conferencia respecto a esto para grabar, con la finalidad de grabarla y difundirla. Luego, ahora diré lo que pueda respecto a esto. El Papa Benedicto XVI dice que en las parroquias, en todas las parroquias, se fomente la adoración eucarística comunitaria. Es decir, no simplemente turnos, sino que lo mismo que hay en la parroquia a la hora de la misa, que haya un grupo de almas verdaderamente de adoradores en la parroquia, que cada día buscan intimar con el Señor. Esa comunidad, por eso titulo esto, las comunidades eucarísticas parroquiales. En una casa, cuando vamos en invierno, una casa de campo, lo primero que es cuando se llega allí, lo que se hace es echar unos troncos y encender. Lo primero es calentar la casa. Es lo primero. Bueno, pues ahora nos encontramos en una situación en que lo más necesario es calentar la casa, calentar la parroquia, que en cada parroquia haya un grupo de personas que cada día dediquen una hora a estar con el Señor. Y es el hogar de la parroquia. De ahí vendrá todo el calor. Un grupo de adoradores. Y esto es el plan que yo ya inicié hace años con las semanas de nueva evangelización, hace 42 años. Lo empecé esto con el catecumenado, no sé si alguien, yo no me acuerdo, de algún pueblo. Vosotros, por ejemplo, ¿os acordáis de cuando iba yo por Almoradí y todo aquello también? Bueno, pues el darnos cuenta que es necesario mirar hoy, y esto lo voy a decir rápido porque no tengo que pasarme de aquí, todos nos lamentamos de cómo está la cosa. Me decía una catequista el otro día que estaba hablando con un crío de primera comunión y con su padre. Y le decía la catequista al chiquito: bueno, al año que viene vendrás a la catequesis de perseverancia y vendrás a misa. Y dice el padre así: bueno, si estás deseando hacer la primera comunión para no tener que venir más a la iglesia. Esto es lo que tenemos en las primeras comuniones. Esto es lo que tenemos en las primeras comuniones, si está deseando, y no digamos de confirmación. Y de bodas, que decimos pasan por ahí, pero es que ahora ya ni pasan, porque la mayoría se casan por lo civil. Y nos damos cuenta, no solo eso de las primeras comuniones, que es un tubo, entran por aquí, salen por allí, ya no los volvemos a ver, ni confirmaciones, ni y los jóvenes, ¿qué jóvenes vemos en las parroquias? A nadie. Que las 4 mayores, que cuando falten, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea que vemos que esta es una realidad. Y entonces a veces decimos: ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces darnos cuenta que la pregunta más bien, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Esta debe ser nuestra pregunta. ¿Podemos saber lo que quiere el Señor que hagamos? Y entonces hubo un sínodo. Señor, que nos diga el Señor, bueno, tal como estamos, la gente alejada, ¿qué tanto por ciento van a misa? Y todo es quejarnos y decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Cositas sueltas. Y entonces el Papa quiso celebrar un sínodo, el Papa Benedicto XVI, el sínodo de la nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II pues había estado insistiendo en la nueva evangelización. Y entonces él
es el que organizó el sínodo de la nueva evangelización y es cuando ya se retiró Pablo VI, Benedicto XVI. Y entonces el resultado del sínodo lo recogió el Papa Francisco. Y el Papa Francisco publicó una exhortación por sinodal, la Evangelii Gaudium. La Evangelii Gaudium, que es fruto de lo que se había estudiado en aquel sínodo. Y entonces, en la Evangelii Gaudium, yo en los últimos 6 años me he inspirado en la Evangelii Gaudium. Lo primero que el Papa dice en la Evangelii Gaudium es que es necesario que comenzar por la parroquia. Todo plan pastoral debe ser en orden a una nueva evangelización. Pero ¿en qué ha de consistir esa nueva evangelización? Y entonces ahí tenéis, podéis mirar algo de por ahí, en lo que dice el Papa. Ahí veis, detrás de esa primera hoja, no hay unas hojas del sínodo, hay unas hojas del sínodo. Y entonces, daros cuenta que ahí, dice, la parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad. Y el Papa termina diciendo, exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, dice el Papa, en el número 33, la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de siempre. Se ha hecho así, siempre se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos. Es decir, la parroquia hay que transformarla. ¿Qué es lo que hay en la parroquia? Pues tenemos misa diaria, organizar primeras comuniones, organizar confirmaciones, hacer bodas, hacer bautizos. Hacemos cosas, pero no hacemos cristianos. No hacemos cristianos. Porque lo importante es que el Señor mandó ir al mundo entero y hacer discípulos míos. ¿Y dónde están esos discípulos de Cristo? ¿Quién los forma? Si la parroquia no está para hacer discípulos, ¿para qué está? Por tanto, la confirmación, primeras comuniones, el bautismo, la Eucaristía, son sacramentos de iniciación cristiana. Pero las parroquias, en ellas hacemos y celebramos los sacramentos de la iniciación cristiana, pero no hacemos cristianos. Y entonces esos sacramentos son un acto social. Un tubo que entran por un lado y salen por otro. Oye, que no. Si nos quejamos, ¿pero qué hay que hacer? Pues lo que el Papa nos dice. Y entonces lo que yo presento son las semanas de nueva evangelización. Y esa semana hay que renovar las estructuras de la parroquia. Una estructura es el hogar. Que haya en la parroquia como institución la hora de adoración. Los que quieren meter fuego en la parroquia intimando con Cristo. La pequeña comunidad eucarística de cristianos que no puedan vivir sin el Señor y que necesiten estar con el Señor y juntarse con otros adoradores. Y eso es suficiente para... Ahora dice Benedicto XVI, no, que haya pequeñas comunidades en la parroquia.
vinculadas en la misma parroquia, como estructura parroquial. Que haya, porque yo recuerdo haber visto en la parroquia que voy, que no hace mucho bautizaron a un cubano y una pareja y tal, y estas personas, bueno, después de haberse preparado para el bautismo, mayores, adultos, pues luego ya no se le ve por la iglesia para nada, porque no, ¿dónde se les acoge? En la misa, y ya no van a misa. No hay nada que acoja la parroquia. ¿Qué hay en la parroquia? ¿Que vayan a misa? O si hay un grupo, y en grupo son clases particulares. Lo que hace falta es que en la parroquia haya una escuela de educadores. Cuando yo era pequeño, cuando uno quería estudiar, todo esto lo veréis aquí y lo voy saltando, pero ahora lo expondré un poco más porque no hay tiempo de otra cosa. El daros cuenta que hay que instituir la escuela, la parroquia tiene que ser instituto. Cuando yo era pequeño, yo un chiquito quería estudiar el bachiller, pues se juntaban 2 o 3 maestros y daban clase y les tomaban la lección. Pero institutos nada más que había en las capitales, o Murcia o Alicante. Yo cuando era pequeño a examinarnos a Murcia, o examinarse al instituto, nada más. Y en los pueblos eran clases particulares. Un maestro que tomaba la lección y enseñaba inglés y matemáticas y tal, bien, pero eso no es. Ahora, cada pueblo es un instituto, tiene un instituto, no sé si me explico. Cada pueblo hay, y entonces la gente es muy culta ahora. La gente, pues todas las chiquitas y todos los chiquitos son dotoricos y dotoricas. Todos ahora son, todo el mundo es muy culto ahora. ¿Qué hace falta? Que la parroquia sea un instituto. Que lo principal que haga la parroquia es que sea escuela de la fe, que haga discípulos. Y los discípulos no son los que se les ha enseñado, sino que se les ha ayudado a intimar con Cristo y a transformarse en Cristo. No sé si me explico. Que el itinerario no es de una serie de temas, de un estudio, sino es un proceso de intimidad con el Señor. Que el itinerario de la fe no es simplemente un programa de temas, sino un itinerario de unión con Cristo. Y entonces yo cuando pensé a ver ese itinerario, cómo podía ser, hace 43 años empecé, y entonces vi que era estupendo itinerario el ver que lo que el ritual de la iniciación cristiana de adultos decía sobre las etapas de un itinerario catecumenal, que la catequesis no es instrucción, sino crecimiento en la unión con el Señor, crecimiento en la fe como virtud sobrenatural, como intimidad y transformación en Cristo. Que estos son los cristianos, los cristianos no son los que saben catecismo. Un cristiano no es uno que sabe catecismo, sino uno que está enamorado y es íntimo amigo de Cristo. Eso es un discípulo. Y enseñamos el catecismo y nos quedamos tan tranquilos. Pues no tenemos cristianos, porque además el catecismo de pequeños, que hay que renovar. Y entonces el Papa nos dice lo que hay que hacer. Y esto que lleva este desgraciado que soy yo, responde a lo que el Papa quiere en la Evangelii Gaudium. Instituir en la parroquia. Y entonces la primera semana de nueva evangelización, ¿qué es lo que hacemos? Pues una semana. Antes he estado con 7 semanas, he llevado el catecumenado por ahí, por esos mundos, yo ya me retiré y el Señor ha querido en su providencia que hiciera últimamente otra cosa, que son las semanas de evangelización. La primera semana es fomentar la adoración eucarística y despertar el deseo de la adoración y formar la pequeña comunidad arraigada en la parroquia. Y la segunda semana de nueva evangelización es iniciar en la parroquia la escuela de la fe, con el precatecumenado, que son los llamados, el catecumenado,
que son los discípulos, los que se van adhiriendo, y la purificación, iluminación, los amigos de Cristo. Quien hace esas semanas de evangelio, hay algunos que se quedarán solo con la adoración eucarística. Es bastante para ser santos, si uno es fiel en la adoración eucarística. El intimar con el Señor, si eso es la vida cristiana. Los que quieran madurar y profundizar más en la vida de fe, pues viene todo lo demás. Pues mira, son las 5:15 y ya no digo más nada. Muy bien, pues muchas gracias. Se ha acabado.